Ahora sí. Ya, como les estaba diciendo, una de las cosas que se pide para ustedes como educación adultos es que logren una comunicación fluida, que logren relacionarse sin problemas con el resto del mundo y que conozcan quizás se les está pidiendo mucha información en poco tiempo, pero como somos adultos y podemos avanzar rápido, también es importante que sepan un poco de literatura, de textos literarios, de qué se trata. Cuando nos hablan que ya poco se usa de poesía, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que también van a preguntar en algún momento en la prueba. Vamos a compartir la pantalla y quiero que vean algo. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Este PPT es el que veníamos revisando desde un principio, en donde hablamos del texto expositivo y de las características, ¿lo recuerdan? ¿Vieron este PPT? ¿Lo vi con ustedes? No, yo no me acuerdo. ¿No? ¿Este no lo revisamos? No. No, en la clase que ya estaba no he visto eso. ¿No? Hablamos de la carta, de la noticia. Sí, vimos lo de la... Sí, la carta. Parece que Vimos sí. lo de... Ya, miren, no nos vamos a complicar y vamos a hacer un resumen y vamos a hablar de la materia que entra. De estos libros a ustedes les pasaron 5, ¿verdad? Un set con 5. Sí. ¿Qué vamos Sí. a hacer ahora? Les voy a mostrar un PowerPoint en donde está la materia de este libro y de este otro libro resumidas. ¿Cuál es la idea? Yo les voy a explicar la materia y ustedes después tienen que practicar en casa con estos libros. Ya. ¿Sería el número 1 y el número 2? El número 1 y el 2 para que así avancemos rápido en 2 textos inmediatamente. Disculpe, profe, hubo otra persona antes de usted, ¿verdad? Una profesora. ¿Alguien más lo hizo clase aparte de usted? Podría haber sido la profesora Nayaret. Mire, no me acuerdo en este momento el nombre porque pasaron texto número 2, el hecho es que textos muy apagar y desconectar, textos cortitos. Ya, pero les explicaron qué tipos de textos vieron. Sí. Esa era la profesora de literatura. Claro. Les explicó, por ejemplo, lo que era un texto expositivo, lo que es un texto narrativo. ¿Se los explicó de esa forma? No recuerdo mucho porque pasamos muy poco. Conversamos bastante, entonces se conversó bastante en la materia. Ya. Entonces, en el fondo, yo les voy a sintetizar la información, se las voy a ordenar para que ustedes la puedan ir aplicando. Ya. Para que vayan practicando, porque la idea es que practiquen. La idea es que puedan practicar. Uy, no, si usted no es tan huevo porque no tuvo el jugador. La idea es que ustedes puedan ir practicando. Tengan cuidado con los micrófonos, por favor. ¿Les parece? Sí. Ya. Así, en caso de que la profesora Nayaret en algún momento retome, ustedes van a quedar igual conectados con la materia porque lo que les voy a entregar es el contenido medular. De ahí ustedes ya pueden ir aplicando. Así lo hacemos más fácil y más flexible, como lo dice la modalidad para ustedes. Ya. ¿Les parece? O sea, usted hace un resumen de los 2 libros. Claro, claro. Ya, entonces nosotros los dedicamos a estudiarnos ambos libros. Exacto.
Ya. Y la próxima clase, porque son 5 libros, 6. Sí, La próxima clase les tengo el PPT listo con los contenidos del texto 4, 3 y 4, ya. y las siguientes 5 y 6, y así ustedes, yo les voy pasando la materia y ustedes van aplicando dentro de la semana. Claro, En los para ir tiempos- estudiándose esos libros. Es lo que estamos haciendo en Eh, inglés. Exacto, porque así uno de repente tiene un tiempito, 5, 10, 15 minutos, y hace alguna actividad para poner en práctica lo que vamos explicando acá en la clase. Ya. ¿Les tinca trabajar así? Sí, bien. Sí. Súper. Nos fuimos entonces. De los Office. Ya. Calentáis iPad. Me calentáis. Importante, en el primer texto, en Comunicando lo que somos, el texto rojo, se centra la información o la aplicación de las materias en lo que es un texto expositivo y cuáles son las características de este texto expositivo. Cuando hablamos de un texto, puede ser oral o puede ser escrito. Ojo, porque cuando nos hablan de texto, uno inmediatamente asume un escrito o un cuento, etcétera, etcétera. Pero los textos expositivos también pueden ser orales. De hecho, los usamos a diario, sobre todo cuando queremos exponer ideas, cuando queremos contar algo. El texto expositivo, como el nombre de ello lo indica, silencien los micrófonos, por favor. Como el nombre lo indica, como el texto, como el nombre lo indica, el texto expositivo lo que busca es eso, exponer, contar algo, relatar un hecho, contar una idea. Este tipo de texto expositivo se usa en las novelas y en otros géneros, y también lo usamos, como les decía yo, muy a diario. Este texto es para informar, es decir, cuando nosotros queremos comunicar algo, vamos a recurrir a la exposición. Siempre busca entregar o dar a conocer una información concreta, eso que no se les olvide. Y como expositivo y concreto que es, jamás va a expresar sentimientos o sensaciones que provocan una u otra cosa. ¿Qué estáis sacando de allá? Se usa para la divulgación de ideas, dice aquí, se suele usar de forma muy habitual la tercera persona a la hora de exponer datos y lecciones, porque generalmente contamos lo de otro. El profesor nos explicó que la materia que va a entrar en la prueba está dentro de los 4. La profesora o el alumno, el compañero de clases, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de tercera persona, a modo de recuerdo, los pronombres personales son 6. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él corresponde a primera, segunda y tercera persona singular, y nosotros, vosotros y ellos a primera, segunda y tercera persona plural. Eso a modo de recordatorio. Una nota importante dice aquí, no debemos confundir los textos expositivos con los argumentativos. ¿Por qué? Porque el texto argumentativo lo que busca es convencer a otra persona, persuadirla de algo, convencerla de que lo que yo estoy explicando es lo correcto, o que yo estoy bien en lo que estoy diciendo, o de que el producto de belleza que estoy promocionando sirve, etcétera, etcétera. El texto expositivo no, cuenta algo. Diga. ¿No? Ya. Seguimos. El texto expositivo tiene características. Entre estas características, habla de función comunicativa, vocabulario, estrategias explicativas, clases de textos y secuencias explicativas. ¿Qué es la función comunicativa? Es decir, ¿para qué es lo que pretende comunicar? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿De qué nos quiere hablar?
La función comunicativa del texto expositivo es informar. Sobre un tema cualquiera, informar. El vocabulario que se va a utilizar generalmente es específico. Si vamos a informar sobre, no sé, yo trabajo soy encargado de una bodega, por ejemplo, estoy haciendo un inventario. Ya hablar de inventario es una palabra técnica, es una palabra propia de la disciplina o del trabajo del bodeguero en este caso. Por ejemplo, no sé, si trabajo manejando camiones, hay códigos, hay un vocabulario que yo uso para comunicarme con mis compañeros de trabajo, lo mismo en la minería, etcétera, etcétera. Y si voy a explicar algo, voy a exponer algo, o voy a leer un texto expositivo, va a ser algo, su lenguaje siempre va a tener relación con el área en la que se está trabajando. ¿A través de qué yo voy a exponer? ¿Cuáles son las estrategias explicativas? ¿Cómo yo le doy peso a un texto expositivo? Dando definiciones, dando ejemplos, reformulando la información, como utilizando sinónimos de algo, entre otras cosas. Cuando uno da explicaciones, por ahí dicen el que mucho se complica, bueno, el que mucho explica, mucho se complica, una cosa así es el dicho. Porque la estrategia, cuando uno explica, la estrategia explicativa necesita de ejemplos, de definiciones, etc. ¿Dónde encontramos estos tipos de textos? En manuales de estudio, en los diccionarios, en los libros, por ejemplo, en el índice. Esa es la clase de texto en donde encontramos este tipo de texto. Las secuencias explicativas son las formas en que yo planteo la información. Va a ser describiendo en la mayor cantidad de los casos, o comparando. De esa forma, cuando yo hago una comparación entre una cosa, o doy dos ejemplos de una misma cosa, estoy dando una explicación, estoy exponiendo una idea. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, muy bien. Ya. Sí, profe. Sí, súper. Cualquier duda, ustedes al tiro me detienen ahí, ¿ya? Después yo este PowerPoint se los voy a mandar. Así es que para que tengan la información. Seguimos. Las características del texto. Profe, una consulta. Mira, ¿Este PPT lo va a mandar al profe Andrés para que lo ponga en WhatsApp? pero ahora El mismo WhatsApp. se los mando al chat y ustedes lo descargan al tiro. Ah, ya. Muchas Porque así yo gracias. me aseguro de que lo tengan al tiro. Igual se los ya. mando a los Andrés después. Ya, por favor. Gracias. No hay problema. Ya. Entonces, como decíamos, las características de estos textos expositivos es que se centran en describir cosas, personas, situaciones, escenas, dice ahí, siempre procurando en entregar harto detalle. ¿Para qué? Para que el lector o la persona que está recibiendo la información pueda hacerse un dibujo o pueda hacerse una idea clara de lo que estamos tratando de contar. Es como cuando relatamos un hecho que vivimos y lo contamos con harto detalle para que la otra persona logre entender y ponerse quizás en mi lugar para, no sé, pasé un susto tremendo y le quiero transmitir ese susto prácticamente a mi amiga o a mi amigo y le quiero contar y le cuento con todos los detalles exponiendo la situación. Ahora, existen dos tipos de textos expositivos, los más importantes. Uno son los divulgativos, que son los que están dirigidos a sectores amplios. Por ejemplo, cuando sale un texto expositivo sobre una investigación de algo y sale en un diario. O cuando yo quiero entregar una noticia, por ejemplo, hoy día escuchaba una noticia de estos chiquititos que encontraron en Colombia, que gracias a Dios lo encontraron vivo. Y la noticia iba súper clara, con mucho detalle para que todos pudiésemos entender de qué se estaba hablando.
y era dirigida claramente a un sector muy amplio, porque todo el mundo se enteró de lo que le pasó a estos pequeñitos. Y por otro lado, encontramos los que son especializados, son estos textos que van a un grupo de personas Como a nivel específicas. mundial. ¿Cómo? ¿Cómo, Eduardo? Como a un nivel mundial, la noticia fue... Claro, sí, claro, la noticia fue a nivel mundial. Entonces fue dirigido a un sector muy amplio, porque todos escuchamos de esa noticia. Y lo que se pretendía era eso. Por ejemplo, el caso de la Madeleine McCain, todos a nivel global, a nivel planeta Tierra, supimos de ese caso, yo creo. Sí. Porque se entregó de forma, la información fue dirigida a un amplio sector, todo el mundo tenía que enterarse de que esta chiquitita estaba siendo buscada, se tenía que divulgar esta información para ver si se lograba encontrar alguna pista, algún rastro. Y por otro lado, dice, entonces tenemos los divulgativos, que son para amplios espectros, y los especializados, que son para un público específico. Por ejemplo, yo creo que los que son de mi edad, más o menos para arriba, nos vamos a acordar de las revistas Ercilla. Sí. Dentro de las Ercillas venían unas revistas que eran específicas de ciencia, que se juntaban y se empastaban después, no sé si se acuerdan. Sí. Me acuerdo. Ese tipo de revista es a un público súper específico. Ese tipo de texto expositivo Sí. es para un público específico. No necesariamente científico, porque antes todo el mundo leía mucho. Entonces, Sí. todos sabían de todo. Se extraña eso, ¿verdad? Sí. Y Carito, El Icarito. El Icarito. que esa era una información específica también, para quien quería coleccionarlo. También, y coleccionábamos el Icarito y no lo queríamos recortar porque eran tan bonitas las fotos que no nos queríamos recortar. Que de hecho ahora, bueno, ahora todo se busca en el celular, pero antiguamente lo pedían así, que teníamos que llevar recortes de la revista esa. ¿Cierto? Qué tiempos Sí. más lindos. Y era ¿Cierto? entretenido hacer tareas. Era entretenido. Entonces, ya, me quedó claro que les quedó súper clara la información. Unos que son divulgativos para muchas personas y los especializados que son para un cierto público. Exacto. Se basan estos textos principalmente en la información y siempre la finalidad de la información va a ser objetiva. Siempre, nunca se va a hablar de sentimientos en un texto expositivo. ¿Ya? Siempre vamos a hablar de lo objetivo, no de lo subjetivo. Todo texto expositivo, como todos los textos que existen, tienen una estructura. En el caso del texto expositivo, su estructura es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, siempre en el texto expositivo se va a hablar a grandes rasgos y de forma entretenida del tema que vamos a profundizar a continuación. ¿Cuál es la idea? Que en la introducción uno diga, voy a ver, ¿de qué se trata esto? Y queramos leer. Entonces vamos a seguir al orden de las ideas, que es el desarrollo. Vamos a leer este texto, porque me interesó en la introducción, sonaba divertido o simpático o interesante, y inmediatamente sigo leyendo, me voy al desarrollo del texto, en donde se ordenan las ideas de forma lógica, en donde se va a ampliar la información siempre de forma objetiva.
Cuando ya hablamos de toda la información en el desarrollo, profundizamos en la información de la que hablamos en la introducción, llegamos a la conclusión. Y la conclusión, como dice ahí, es la síntesis, es la recapitulación, es el acortar las ideas para que nos quede un mapa mental de qué fue lo que leí. Ahora, decíamos delante que existían dos tipos de textos en su estructura, pero también se conocen como el texto divulgativo y el texto científico. El divulgativo va a ser el general, el que es para todo el mundo, y el científico cae en la connotación de aquel texto que es más específico. Denme un segundo. El científico va a ser para un tipo de persona, va a ser más específico. Entonces, no nos olvidemos, dos tipos de textos expositivos, los divulgativos que son para la masa y los científicos que son los más específicos. Exacto. ¿Por qué les muestro este cuadro? Porque en alguna parte van a escuchar hablar de textos divulgativos y específicos y en otros los van a escuchar como divulgativos y científicos. Entonces es importante que sepan que es básicamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, dentro de estos textos expositivos tenemos la noticia, tenemos la receta. Ahora, nos interesa saber o que conozcamos la estructura, por ejemplo, de la noticia. ¿Por qué? Porque es uno de los textos que utilizamos más a diario y que por supuesto entra en la prueba, por lo mismo, porque es un texto más del día a día. Yo sé que aquí van a hacer memoria o se van a ir acordando. La idea es que vayan recordando algún diario que vimos en algún momento, que tuvimos en las manos, que ahora ya casi no los tenemos porque utilizamos el celular para leer las noticias. Pero tratemos de recordar una hoja de diario, esa hoja gris con letras negras, que nos mostraba una noticia de forma muy ordenada. Esa noticia tiene 5 partes. El epígrafe o antetítulo, que es como la frase que impacta, para que uno se detenga ahí a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice hallazgo histórico. Puta, hallazgo histórico, o sea, estamos hablando de algo que puede cambiar la historia. Después viene el titular, que es en donde nos van a explicar en una frase cuál fue el hallazgo histórico. El título siempre va a ser llamativo y va a tener estrechísima relación con la información que vamos a encontrar. Si dice que el título descubre ciudad más antigua de Europa, claramente no vamos a hablar de Japón ni de China. Vamos a hablar de la ciudad más antigua de Europa, de estos vestigios, de este hallazgo que hicieron. Después del título, el título impactante, no lo olviden, viene la bajada o el subtítulo, en donde vamos a dar algún dato rosa de la información que vamos a presentar más adelante, pero que este dato también va a ser interesante, también va a ser algo llamativo, algo que me va a invitar, que es como lo que hablábamos de la introducción delante. ¿Se acuerdan que la introducción tenía que ser algo que me invitara a leer? A seguir leyendo. A seguir leyendo, claro, que me despierte ese interés por mantener la lectura o la atención en ese texto. Entonces aquí nos dicen los restos tendrían más de 2000 años más, perdón, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Chuta. Listo. Vamos a leer entonces. El lead
o la entradilla, que es el primer párrafo que encontramos, dice: un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Nos empieza a contar la historia. Nos empieza a introducir en el desarrollo de la historia, en la entrega de información. El cuerpo de la noticia que corresponde en el texto, en el texto que les mostraba adelante, al desarrollo, aquí se llama cuerpo de la noticia. Luego más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Pregunto aquí, ¿cómo podríamos decir o qué característica tiene este texto que nos demuestra que es un texto expositivo? ¿Qué no? Es positivo. Miren, vamos a retroceder un poquito. Miren acá. ¿Nos está informando sobre un tema? Sí. ¿El vocabulario existe en este texto, vocabulario específico? Sí, ¿Cierto? Cuando nos Sí, hablaban de también vestigios. existe. Ya. ¿Nos dio Sí. la definición de algo? ¿O Sí. ejemplos? Sí, la ciudad sí, no ¿Cierto? especifica ¿Podría ser un la artículo fecha. periodístico sobre ciencia? Exacto. sí, ¿Cierto? Sí. ¿Describía algo? También. Sí. Sí. Y lo más Los importante. edificios que eran más antiguos que las pirámides. Exacto. Y Los miren, edificios que eran... miren esta característica que les estoy mostrando ahí. ¿Era objetiva Tenía un objetivo. y la información hablaba de sentimientos? No. No, Hablaba... No. ¿cierto? No. Se usó netamente para divulgar, en este caso, conceptos, de comunicar datos específicos. Sí. Súper. Entonces, nos queda claro que las partes de una noticia son el antetítulo, el titular, el subtítulo, la entradilla, el cuerpo, en algunos casos la fotografía, ¿cierto? Y el epígrafe no siempre va, pero a veces va un texto debajo de la foto, cuando hablan de una persona, por ejemplo. Sí, a veces ponen como más específico abajo. Exacto, como que te presentan a la persona de la que están hablando. Eso es parte del epígrafe, ¿ya? Ahora, no, aquí está la explicación, dice las partes de una noticia periodística son 6, aquí las tienes resumidas, que es lo mismo que les expliqué recién, pero aquí está escrito, es para que ustedes lo estudien después, ¿ya? Ya. ¿Ves que ahí habla de las partes del antetítulo, del título, de la bajada o subtítulo, de la entradilla, el cuerpo y la fotografía o el epígrafe? ¿Ya? Estos son a modo de apunte. Ujú. Otro texto que nos vamos a encontrar dentro de los textos expositivos es la carta. La carta, que muy poco se usa ahora, porque ¿qué es lo que más usamos ahora? WhatsApp.
WhatsApp. ¿cierto? Al tiro. Y ya cuando es muy formal, un correo electrónico. Exacto. Sí, es verdad. Es verdad, pero es necesario que sepamos hacer una carta porque en algún momento nos va a tocar, por ejemplo, hacer un currículum. Exacto. O vamos a estar trabajando y a lo mejor justo estamos trabajando en el área administrativa de alguna parte y necesitamos entender, recibimos una carta, por ejemplo, o un memorándum o un oficio y necesitamos saber cuáles son las partes de este texto para poder entender quién lo envía, quién lo recibe, para quién va dirigido, etcétera, etcétera. Claro. La carta o el oficio va a tener en general siempre la misma forma. En la parte superior va el membrete, que es decir, los datos de quienes envían esta carta. Aquí dice compañía constructora Rivera, Avenida San Fernando número 47, Colima, Colombia. Luego nos vamos a encontrar la fecha. Fíjense que las flechitas de colores nos están mostrando en qué parte de la hoja vamos a buscar o a poner los datos si es necesario. ¿Ya? También nos vamos a encontrar con los datos de a quién va dirigida esta carta o este oficio. En este caso, nosotros estamos viendo un ejemplo de alguien que le escribe a don Carlos García. El cargo de su trabajo, aquí estamos hablando de director general, y la dirección de la empresa a la que va dirigida la carta o la dirección en donde nosotros podemos encontrar a ese señor, a don Carlos García. Obligatoriamente, después de esto, tiene que venir un saludo, ¿verdad? Ese estimado es un poco subjetivo porque si yo estoy escribiendo una carta, por ejemplo, que va a acompañar mi currículum, y tengo que poner descripciones mías, yo no le voy a poner estimado señor gerente al caballero que ni siquiera me conoce. ¿Cierto? Entonces vamos a buscar una palabra un poco más formal. Este estimado, este vocativo, va a sufrir modificaciones dependiendo de cuánto sea el grado de confianza que nosotros tengamos con la persona que va a recibir esta carta, a quien nosotros le vamos a enviar esta carta. ¿Ya? Y luego de saludar, vamos al cuerpo de la carta o al desarrollo del texto, en donde vamos a explicar en el primer párrafo quiénes somos o para qué escribimos, y en el segundo párrafo la idea más en profundidad, más detalles de la idea del primer párrafo. ¿Ya? Después, En el cuerpo tiene dos partes. el cuerpo tiene dos partes. Ya, perfecto. La primera que, generalmente, mira, si tú miras la carta, después del saludo tenemos 1, 2 párrafos y un Sí, tercero que es la despedida. Que atentamente es muy cortito aquí, pero generalmente uno le pone sin otro particular, me despido atentamente o saludo atentamente a usted y yo firmo abajo, ¿no es cierto? exacto. Generalmente el cuerpo de la carta va a tener 3 párrafos. El primero, en donde nos presentamos si es necesario y le explicamos para qué nos estamos comunicando Exacto. de forma muy breve. En el segundo párrafo entramos en más detalle En y materia. en el tercer párrafo nos vamos a despedir. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí. Entendido. Súper. Y por final, la firma. Oh, no sé cómo sacar esta cosita. La firma, en donde uno a esta altura más o menos al medio le pone el nombre de uno, Tatiana Rulo Zamorano, y la firma encima o arribita del nombre. En algunas partes le ponen nombre y número de Ruth y la firma arribita. Sí. ¿Ya? Esa va a ser la estructura de nuestra carta formal. Lo mismo, desglose.
partes de la carta: el membrete, el destinatario, la fecha, el encabezamiento, la introducción, el cuerpo, la despedida y la firma. ¿Ya? Sí. Ahí está escrito lo mismo que les expliqué. Mira, por ejemplo, aquí habla de un encabezamiento un poco más, vuestra excelencia. Claro, si le estamos escribiendo al presidente de la República, independiente de quién sea el presidente, nos caiga bien o mal, tenemos que saludarlo de la forma que el protocolo nos exige. Entonces vamos a hablar no le vamos a poner estimado presidente. Entonces lo más probable es que le pongamos vuestra excelencia, señor presidente de la República, me dirijo a usted, junto con saludar, me dirijo a usted, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso me refería adelante con el grado de cercanía que tenemos con el receptor. Claro. Ahora, diga, Esteban. No, estoy escuchando. Aquí viene la parte que más utilizamos nosotros en la actualidad, el correo electrónico. Los correos son sistemas electrónicos que se encargan de recibir, almacenar y enviar mensajes. Antes nosotros almacenábamos en archivadores, por ejemplo, en carpetas. Ahora se almacena en el computador, en la nube. Claro. Reciben el nombre de correo porque en sí realizan la misma función que el correo postal, pero al correo electrónico se le adjudica el atributo de electrónico porque se realiza mediante estos sistemas informáticos. Ahora, cuando nosotros mandamos una carta vía correo electrónico, traten de que tenga la misma forma que tiene la carta formal, las mismas partes de la carta formal. No porque sea un correo electrónico, le quitamos la formalidad o el orden que le va a dar seriedad al documento en el fondo. Porque si recibimos un correo electrónico con puras patas de gallo y todo desconfigurado, poco le tomamos atención. Nos parece poco serio. Entonces tratemos, aunque sea un correo electrónico, de utilizar el mismo formato de la carta formal. ¿Ya? Aquí tenemos un correo electrónico. ¿En qué cambia? Por ejemplo, el destinatario, si bien es cierto, tengo la dirección de correo aquí arriba, no es menos importante que en el formato, cuando escribamos la carta, le pongamos el membrete de mi empresa. Muchas veces el membrete viene abajo en los correos electrónicos. Ojo ahí. Uno lee un correo electrónico y abajo dice, no sé, Tatiana Rubio Zamorano, profesora de lengua y literatura, no sé, Universidad Santo Tomás, por ejemplo. El membrete en algunos casos en el correo electrónico va abajo. Si queremos ponerlo arriba, lo ponemos arriba como lo hace la carta formal. Si bien es cierto, esto sale un poco de la formalidad o de la forma en que habíamos visto la carta, igual sigue la estructura de un texto. Tiene el saludo, tiene el desarrollo, Sí. ¿cierto? Tiene el saludo, tiene la introducción. ¿Ves que aquí dice soy Estela Place junto a mis 50 alumnos? Es decir, ella se está presentando y está explicando para qué está escribiendo la carta. Da más detalles en el segundo párrafo y en el tercer párrafo nos vamos a despedir. A la espera de sus noticias, le agradecemos la atención prestada. Reciba un cordial saludo, Estela Plaza. Aquí abajo encontramos entonces el membrete, es decir, los datos de quien está escribiendo la carta. Y los del receptor están acá. Ojo, que si nosotros queremos dentro de este texto antes de este texto poner al receptor, también lo podemos hacer. ¿Se entiende? Sí.
Es decir, todo esto nosotros lo podemos hacer igual en un correo electrónico. ¿Qué sería lo más formal? Y lo más ordenado, por supuesto. Por supuesto. Sobre todo si es una carta que va a acompañar tu currículum, por ejemplo. Exacto. ¿Les han pedido alguna vez carta de presentación con el currículum? Sí. Sí, Y ¿viste? tiene Y uno que no ser sabe. ¿Te costó mucho hacerla? Sí. ¿Qué fue lo que más te costó? La segunda parte, como la presentación mía. Porque lo de arriba ya, por ejemplo, podría hacerlo, que es a quién va dirigida, la fecha, todo eso. Ujú. Pero después es como especificar a lo que yo estaba pidiendo. El desarrollo te costó Eso un cuesta. poco. Porque Eso no. un Ujú. poco, sí. ¿Pero te Sí, costó describirte? no, escribirlo. O sea, no encontrar las palabras precisas para poder continuar con el diálogo que yo ya había empezado arriba, con mi presentación y Ujú. lo que iba a pedir. O sea, ahí cambiaba, borraba, volvía a escribir. Pero mira, esa es una ventaja del texto escrito. El problema es cuando tenemos que dar un texto oral y usamos las palabras que no corresponden y metemos las patitas hasta las rodillas más o menos, porque después no podemos recoger las palabras, no podemos borrar y corregir. Sí, Lo dijimos, ¿no? sí, es Entonces, verdad. sí. Pero mira, fíjate que el desarrollo generalmente cuesta porque a uno le faltan palabras, precisamente porque el vocabulario de nosotros es muy precario en general, y estoy hablando de todo el mundo, no estoy hablando de ustedes como alumnos, de nosotros como profesores, estoy hablando de todos en general. Somos muy pobres en nuestro vocabulario. Utilizamos Sí, es verdad eso. palabras las más comunes y por lo tanto no entendemos una gran cantidad de palabras y tampoco vamos al diccionario a buscar alguna palabra cuando no la entendemos, más encima nos da flojera, pues no la buscamos, ¿para qué? No, si no importa, no leo, no entiendo y no entendemos el texto Es verdad. porque nos faltó vocabulario. Entonces es súper común. Un niño en cuarto medio debiera de estar hablando cerca de 3.000 palabras, usando más de casi 3.000 palabras en su vocabulario. Pregúntenle a un niño de cuarto medio que anote, denle el ejercicio. Yo lo hice un año, antes de la pandemia, que hicieran el ejercicio de anotar las palabras que ellos utilizaban al día. Fue un chiste, pero la mayoría no tenían más de 200, 150 palabras. ¿Por qué? Porque nos afirmamos mucho de las muletillas. Una de las buenas fórmulas es los puzzles, ¿eh? Buenísimo. Los puzzles son, pero lo mejor para el vocabulario. Las sopas de letras también nos ayudan mucho. Y ojo que después de los 40 años, las personas que ya cumplimos 40, tenemos que empezar a hacer ese tipo de actividades. Es súper recomendable empezar a trabajar con puzzles, con sopas de letras, con ese tipo de dinámica para ejercitar el cerebro. Voy a empezar luego entonces porque ya tengo 57. Ah, te pasaste unos poquitos años nomás. Sí, pero no. Un poquito nomás. Con este frío tú tenés que llegar del colegio al tiro de la Sí, al tiro hacer De unos puzzles. acuerdo, 6 niños. Pero guagua. Les
no sé si les pasa que ¿Me antes puedes decir uno- más porque no nos tanto Pero tiempo? guaguas se han muerto, tu papá. Esta misma la señora, donde la tenían atascada en el palo, y les hacían los Así. Por ejemplo, antes uno tenía la costumbre, se reunía en familia y jugaba algo. Jugábamos memoria, cartas. Al bachillerato, profesora. Al bachillerato, muy Sí. bueno ese juego. ¿De cuándo que no Sí. juegan un bachillerato? No, nosotros, yo en el verano jugaba con mi esposo. Ya. Ahí jugábamos, pero era más pillo que yo. Ganaba Pero era siempre. entretenido, sí. Pero es entretenido. Y son cosas que Siempre me ahora no ganaba. hacemos. Son cosas que no hacemos ahora. Y por Dios que son Lo útiles. otro que yo también hago, por ejemplo, bueno, con mi mamá lo practico porque ella tiene 80 y tantos. ¿Ya? Estamos en el comedor, memorizamos todo lo que tenemos y nos vamos a otra habitación y anotamos. O conversamos de lo que hay. Y ella se acuerda. Es como memoria. Sí. Hacer una memoria de lo que tiene ella en su casa. Y eso ayuda a activar mucho la Muchísimo. Sí. Sí. Pero imagínate, Es un buen ese ejercicio. tipo de juegos lo usamos nosotros que estamos pasaditos los 40. Los chiquillos de hoy en día no saben jugar esas cosas. Y lo único que, para lo que sí son una bala es para escribir por WhatsApp. Y en WhatsApp, Sí. La carrera que dije yo, todo. antes, cuando uno, el WhatsApp de uno eran los papelitos, ¿se acuerdan? Pero al menos nos dábamos el tiempo de escribir los papelitos para pasárselos a los compañeros. Sí, pues. Ahora Ahora los no. chiquillos, oye, nada, puros símbolos, Sí, ¿cierto? sí. verdad. Antes uno le ponía ahí, te quiero mucho, y un corazón, qué sé yo, ahora TKM. Sí, Y ¿cierto? Chuta. Y nos tenemos que quedar con eso nomás. Una de las Fijarse. modalidades que usamos nosotros, yo por lo menos con mis 3 hijos, era cuando a ellos les dan los libros para estudiar, Ajá. yo la tarea de leerlos todos, después compartir la lectura, qué le pareció, cómo estuvo, qué entendió, no sé, me he leído no sé cuántos libros en mi vida. Por lo Pero mismo, pues, claro, entonces para poder compartir la lectura y ver que ellos lo leyeran, había que darse la tarea de leer los libros. sí. Sí. Y papelucho 1, papelucho 2, papelucho historiador, papelucho no sé qué, papelucho, y leíamos todos los papeluchos. No nos quedaba otra. Y para enganchar, como bien dice don Manuel, para acompañar a nuestros hijos, en este caso no nos quedaba otra alternativa que leer con ellos o bien saber de lo que estaban, para saber de lo que estábamos hablando. Todo eso se ha ido perdiendo. Lamentablemente el tiempo como que va más rápido, todos estamos apurados, mamá y papá trabajan, muchas familias son solamente de mamá e hijo o papá e hijo, porque ahora es más común que antes que los papás críen a sus hijos solos. Entonces, hay una suerte de ir apurados, de no tomarnos tiempos para conversar. Es impresionante la cantidad de familias, tú vas a un restaurante a comer o pasas por fuera de un restaurante y ves la cantidad de familias en que están todos conectados a sus teléfonos mientras están almorzando. Sí. sí. Que en todos lados, profesor, en la micro, en el metro, igual no hay un tema de conversación, nada, todos con el teléfono. Todos Sí. prisioneros, adictos a las pantallas. Entonces, hemos dejado también de socializar. Por lo tanto, nuestro lenguaje va a ser más precario aún.
va a ser más escaso, más escueto. Lamentablemente es parte de lo que estamos viviendo. Tengo fe en la humanidad, aún me queda fe. Y pienso que hay un grupo grande de chicos que independiente vivan solo con la mamá, solo con el papá, papá, mamá, abuelita, con quien sea, hay un adulto responsable que está tratando de transmitir estos valores a los chiquillos. Somos los menos. Pero hay patria, señores, todavía, así que tengamos la esperanza de que esto pueda cambiar para mejor, porque cambios han habido. La pandemia nos remeció y no sé qué tanto nos movió el corazón. Esta materia, No, dime. yo creo que no lo movió mucho. ¿Tú crees que no? No, la gente como que está más mala que antes. Ya no existe esa humanidad así por el otro. No, no hay empatía tampoco, no hay respeto, no hay nada. Nada. Como que todo eso se perdió. Qué terrible, sí, es verdad. El Sí. respeto. No hay El- empatía. No. No hay Está todo empatía muy con mal ahora. los adultos mayores, nada. Sí, con nada. Nada, no hay respeto con los adultos, entre ellos, los mismos, los niños, los adolescentes, no hay ellos mismos no se respetan, No. no se respetan, ni ellos mismos, ni entre sus amigos, entre sus pares. Yo creo que ha habido un cambio de mentalidad que nos ha afectado a todos como sociedad, por supuesto, pero que nos deja como un sabor amargo a los Tanto en lo a los económico como en lo emocional también. ¿cierto? Así Y ahí te es. encuentro toda la razón, que la pandemia parece que no fue mucho lo que nos ayudó. Ujú. De primera nomás la gente se remeció, pero ahora no. Bueno, dicen que el ser humano es uno de los animales más malagradecidos que existen. Entonces, mientras vimos en riesgo nuestras vidas, todos pedíamos, hasta los más incrédulos creían en Dios. Exacto. Y resulta que se nos acabó la pandemia, nos sentimos un poquito mejor, medio se fue el virus y ya nos creemos semidioses nuevamente. Así es. Qué lata. Pero bueno, Lamentable. lamentable, sí. Pero aún queda gente, buena, aún queda gente de Sí. corazón, de verdad. Yo, por ejemplo, creo que no se los he dicho a ustedes, pero no me canso, y si se los he dicho no me voy a cansar nunca, de decirles lo mucho que yo los admiro a ustedes como alumnos. Para mí los alumnos de adultos merecen 10.000 veces más y las mejores oportunidades que se le puedan dar a alguien. O sea, tener la valentía, la fuerza para decir, listo, a mis, no sé, 50, 60 años, terminar mi estudio, porque a lo mejor me lo exige el trabajo o porque necesito sacar una licencia de conducir o por lo que sea, pero voy a saltar esa valla, voy a pasar esa brecha, la voy a acortar, y a pesar de que trabajo todo el día, porque si eres dueña de casa, trabajáis 5 veces más que cualquiera que trabaje fuera de la casa. Si tienes tu negocio, es súper sacrificado. Si tienes que salir a trabajar en lo que sea, hay un sacrificio, un tener frío, un llegar a esta hora con las patitas heladas y tener que sentarse a escuchar y a tratar de entender una información, es súper valorable. Yo lo encuentro, pero... Y les presento mi respeto y me saco el sombrero frente a los alumnos como ustedes, de verdad que sí. Y yo en lo personal también muy contento por la oportunidad que nos dan. De hecho, yo soy de San Bernardo ¿Ya? y nos dan esta oportunidad para estar estudiando en línea, que yo pensé que no se podía. ¿Ya? Y ustedes son, pero
nos explican 2, 3 veces, entramos en un diálogo que es buenísimo, porque así, más que profesor y alumno, nos vamos conociendo también. Sí. Sí. Y ustedes mismos se van conociendo, porque de repente se dan respuestas o entienden la materia de forma tan fácil y dicen, uy, y lo entendí tan fácil. O sea, no tenía el otro día un alumno me dijo, profe, yo pensé que me iba a costar mucho más. Mucho más. Y de verdad me doy cuenta que no me costó tanto, no estoy tan lenta, no estoy... Y estaba tan impresionada porque aprendió rápido, que me decía después, profe, anduve contenta todo el día, porque me encima sacó un 7 en una prueba. Entonces, te prueba tantas cosas, te da tantas satisfacciones esto, el lograr algo, el ponerte una meta y conseguirla es súper importante, pero requiere un esfuerzo y para ustedes un esfuerzo doble, porque vienen de una jornada extenuante, larguísima, pero aún así, ahí están, en punto, listos ahí al pie del cañón. Y de verdad que yo eso lo encuentro, pero más que valorable, ultra, ultra, mega admirable. Ok, siempre mis respetos. ¿Qué se van a encontrar en el segundo texto, mis queridos y mis queridas alumnas? Se van a encontrar con los textos literarios. Yo sé que la clase termina a las 7, chiquillos, pero me quedan 2 minutitos para darles esta explicación y ustedes después van a profundizar en la guía número 2 cuando estén practicando, se van a encontrar con la misma información. Los géneros no literarios, dijimos, son, delante hablamos de la noticia, de estos textos que exponían algo sin hablar de sentimientos, ¿no es cierto? Sí. Esos son los textos del género no literario. Cuando hablamos de géneros literarios, lo primero que tenemos que pensar, ¡pum!, sentimientos. Lo que yo creo, una situación que afecta mi emoción, y ahí hablamos de 3 tipos de géneros, 4 en este caso, pero 3 que son los más importantes, que es el narrativo, el lírico y el dramático. En el género, dentro del género literario, el narrativo es el que cuenta algo, en donde se relata una historia de un personaje específico que aparece en una cierta época y en un cierto lugar. Encontramos novela, cuento, fábula, leyenda, epopeya, o poemas épicos. ¿Por qué poemas épicos? Porque el poema épico es uno de los poemas que no habla de sentimientos. O si los habla, es muy poco. Dentro de este mismo género literario, encontramos también el lírico. Este transmite 100% sentimientos y emociones a través de la voz lírica. En el género narrativo, el que cuenta, el que narra la historia es el narrador. En el género lírico, el que cuenta el poema, el que recita el poema, no el que lo escribe, ojo, el que lo recita, esa voz que relata el poema o que transmite estos sentimientos que el autor crea, se llama hablante lírico. En esta parte del género lírico vamos a encontrar como subgéneros la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el soneto, el poema. Vamos a encontrar también, como tercer género literario, el dramático. Aquí, como la palabra lo dice, hoy que soy dramático, representa una situación de conflicto. Le cuenta al público un conflicto X. Puede ser un conflicto gracioso, que lo encontramos en la comedia, puede ser una tragedia, puede ser un drama. Y si en el género narrativo la voz que habla se llamaba narrador, en el género lírico se llamaba hablante lírico, ¿cómo se llamará esta voz que habla o que cuenta o que representa la situación en el género dramático? Dramaturgo. Correcto, el dramaturgo. Perfecto.
Y un cuarto género que se utiliza mucho ahora, que se ha agregado a estos géneros literarios, es el didáctico. Nosotros encontramos muchos textos hoy en día en donde se expresa una opinión, en donde, como era la carta al director en los periódicos, pero ahora se divulgan ideas, se cuentan enseñanzas. En Facebook encontramos muchos de estos pequeños textos que son representantes de una idea. Este género es el didáctico, no lo olvidemos. Y en ellos entra el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, los artículos científicos. Podemos hablar de textos expositivos. ¿Ya? Eso lo van a profundizar en el segundo texto o en la guía de aprendizaje número 2. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Estamos entonces. Ahora sí que me voy a ir a tomar un café feliz de la vida porque les quedó toda la información clarita. Entonces, Este es el segundo texto. ya. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ahí estoy compartiendo pantalla. Y aquí en este segundo texto hablamos de los textos literarios. Sí, para saber hay que textos literarios. Exacto. Y aquí vamos a empezar con definiciones y formas de lenguajes que se encuentran en los textos literarios. Aparece el nombre, la definición y el ejemplo. Exacto. Las formas en que vamos a encontrar estos escritos literarios. ¿Ya? Sí. Con esta introducción, con estos PPT, que les voy a mandar inmediatamente, se los voy a mandar al chat para que ustedes lo puedan descargar. ¿Ya? Ahí va. En ahí va el PowerPoint de la información que vimos hoy día. Ahí va toda la información que vimos hoy y que les va a servir para que puedan ir resolviendo la información que les están pidiendo en la guía. Profe, ¿se lo puede mandar al profe Andrés para que lo mande por WhatsApp, por favor? Ya, súper, sí. Yo se lo mando al profesor Andrés para que se los mande a ustedes por WhatsApp. Sí. Así que si alguien lo puede descargar es súper fácil porque le damos doble clic encima y se descarga al tiro. ¿Ya? Y ahí le ponen guardar, guardar como, y lo tiran al computador. De todos modos, se lo voy a mandar al profe Andrés para que él lo pueda divulgar o masificar. ¿Les parece? Sí. Listo, mis queridos, los dejo en libertad de acción para que vayan a tomar un tecito, un cafecito. Muchísimas gracias por la atención y por la asistencia al Muy día de buenas hoy. noches, profe. Gracias a usted. Buenas noches, profesora. Muy buenas- Gracias. Buenas noches, Buenas profe. noches a todos. Vaya Muchas gracias por todo. Chao, chao. Buenas noches, profe. Chao, profe.